Muy buenas, vamos a hablar hoy de parámetros de posición o también denominadas cuantiles. Bien, se denomina cuantil de orden P, donde P es un número entre 0 y 100 al valor x sub P que cumple lo siguiente. El P%, en porcentaje, el P% de los valores o de los datos son menores o iguales a x sub P. Es decir, si nosotros tenemos un cuantil con un valor, pongamos, x25, querrá decir que el 25% de los valores o de los datos que tenemos tiene un valor inferior a él. Hay una serie de parámetros de posición de cuantiles que reciben los siguientes nombres y que los voy a describir. Percentil. En un percentil se dividen los valores en 100 partes y se cogen las que se deciden, las que se eligen de la manera siguiente. P1 o percentil 1 es aquel valor que cumple que el 1% de los datos son inferiores a él, solo el 1%, ¿de acuerdo? Percentil 2, aquel en el que se cumple que el 2% de los datos tiene un valor inferior a él. P3, P4, P5, P40, por ejemplo, el 40% de los datos que tenemos tiene un valor inferiores a este, P40, P95, que es bastante frecuente, y así realmente hay percentiles desde 1 hasta 99. De percentil 1 a percentil 99, del 1% al 99%. También son bastante frecuentes los deciles. Decil, ¿vale? O los deciles. Los deciles son de 1, de 2, de 3, dividen el total de los datos en 10 partes. Tenemos así hasta de 9. Y esto quiere decir que el de 1 es que de esas 10 partes, una décima parte, o mejor dicho, es aquel dato en el que se cumple que una décima parte es inferior a este dato. En realidad, el decil 1 es lo mismo que el percentil 10. El decil 2 es lo mismo que el percentil 20. Percentil 30. Percentil 90. Nunca se usa percentil 100%, porque el 100% de los datos es inferior a un valor. Eso se da en muchos valores y además no aporta información, igual que el percentil 0. Y no existe tampoco el decil 0 ni el decil 10. Vamos a verlo luego con un ejemplo. Existen también los cuartiles. Los cuartiles dividen nuestra tabla de datos, son los datos que tenemos, los dividen en 4 partes y entonces aparecen el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, y lo que dicen es que este es un valor del que se cumple que el 25% de los datos o una cuarta parte son inferiores a él. Este nos dice que es un valor que cumple que 2/4 partes de los datos tienen un valor inferior a él y este con 3/4 partes. Si estamos hablando de una cuarta parte, estamos hablando de un 25% y por lo tanto esto coincide con el percentil 25, esto con el percentil 50 y esto con el percentil 75%, ¿de acuerdo? Son muy frecuentes los percentiles, mucho más que estos otros dos. Vamos a ver una cosa más, por eso lo he dejado aquí abierto, y es porque, si os fijáis, el decil 5 sería el valor en el que se cumple que el 50% de los datos son inferiores a él. El cuartil 2 coincide. El cuartil 2 coincide con el con el decil 5 y con el percentil 50. Y además de coincidir con estos, coincide también con la mediana.
La mediana, si os acordáis, lo utilizábamos como medida o parámetro de localización, era aquel punto o aquel valor del que sabíamos que el 50% de los datos, la mitad, eran inferiores a él y el 50% superiores. Pues eso mismo es el cuartil 2, decil 5 o percentil 50. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Voy a coger un ejercicio que habíamos hecho, que es este, ejercicio 10, en el que tenemos ya una serie de datos, ¿vale? Bueno, ejercicio 10. Bien, en este ejercicio nos daban unos valores que son estos x sub i, una frecuencia absoluta. Nosotros hemos calculado la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ya veremos ahora por qué. Y bueno, pues estos valores f sub i por x sub i, que son los necesarios para obtener la media. Bueno, os puedo decir, por no desarrollarlo mucho, que nuestra media nos daba 4,44. La moda nos daba 4. Y la mediana la vamos a calcular, ¿de acuerdo? La mediana, que como podemos recordar, la mediana es igual al percentil 50. Bueno, pues la mediana es el valor intermedio, es aquel valor en el que se cumple que el 50% de los datos son inferiores a él. Si sabemos en este caso que lo que tenemos son 48 datos, la mitad de estos datos, n medios, serán 24. Bueno, si esto es n. La mitad serán 24, por lo tanto hay que buscar en dónde está, en qué posición está el valor ordenado número 24. Para eso podemos mirar directamente la frecuencia absoluta acumulada. Hay 8 datos que tienen por valor 2. Hay 15 datos cuyo valor es 3 o 2, es decir, es 3 o inferior. Hay 25 datos cuyo valor es 4 o inferior. Si sabemos que la posición 24 está dentro tiene valor 4, será porque nuestra media es 4. ¿De acuerdo? Aquí están ordenados. Si los ponemos ordenados, los valores del 1 al 8 tendrán valor 2. Los datos, si hasta el 8 es ahí, del 9 al 15 tendrán valor 3. Los datos ordenados de la posición 16 a la 25 tendrán valor 4. Por lo tanto, el dato ordenado en posición 24 tendrá valor 4. Esto es la mediana. Esto es una de las cosas que pedían en ese ejercicio, y además pedían los cuartiles y los percentiles 5 y 95. Bien, vamos a ver primero los cuartiles. Cuartil 1. Cuartil 2 y cuartil 3. Antes de continuar, ya podemos decir que el cuartil 2 coincide con la mediana y que por lo tanto el cuartil 2 va a ser 4. Bien, esto lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Primera, para hacerlo nosotros podríamos repetir el mismo procedimiento que hemos hecho con la mediana. Si estamos hablando de que el cuartil 1 es el 25% de los datos, es inferior a él, pues entonces podríamos hacer 0,25 por n para ver en qué posición está ese dato. 0,25 por 48. Si hacemos esta operación nos da 12. Eso quiere decir que tenemos que buscar en dónde está el dato, o mejor dicho, cuál es el valor del dato que está en la posición 12. Si los 8 primeros tienen valor 2 y hasta el 15 tienen valor 3, será que el que está en posición 12 tiene valor 3. Por lo tanto, aquí va a ser 3. Vamos a repetir lo mismo con este otro que será 75%, el tercer cuartil. 0,75 por n
donde n es 48 y esto da 36. Vamos a ver en dónde está el valor, el dato, ordenado en la posición 36. Hasta la posición 33 tienen valor 5 o inferior y hasta la 42 tienen valor 6 o inferior, con lo cual el que está en la posición 36 va a tener valor 6, es decir, valor 6. No siempre es necesario hacer estas operaciones si lo que hacemos es obtener la tabla de frecuencia relativa acumulada. Si obtenemos la tabla de frecuencia relativa acumulada, esta tabla ya nos dice el 16,7% de los datos tiene valor 2 o inferior, el 31% tiene valor 3 o inferior, el 52% tiene valor 4 o inferior. De manera que nosotros utilizando esta tabla podríamos decir, si buscamos el dato que está en la posición, más que en la posición que está, tiene el 25% de los valores inferiores a él, aquí no va a estar porque solo el 16% son inferiores, pero sí va a estar aquí porque aquí dentro va a estar el 25%, llega hasta el 31%. Por lo tanto, sería el 3, que como vemos coincide. Lo mismo sucedería con el segundo cuartil. Estaríamos en donde la posición relativa supera ese 50% por primera vez, que es este, y por lo tanto sería de valor 4. Ahora buscamos el que está en el 75%, este no llega al 75% y este ya lo supera y por lo tanto sería este valor, valor 6. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho con los cuartiles. Vamos a hacer ahora lo que nos pide, que son percentiles 5 y 95. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Percentil 5 y percentil 95. Bueno, ya directamente vamos a poner 0,05 o lo que es lo mismo, 5 partido de 100, ¿de acuerdo? El 5% por el número de datos que tenemos, 48. ¿Cuánto sale esto? Bien, pues entonces el percentil 50 habrá que buscar, perdón, el percentil 5 habrá que buscar esta posición, la posición 2,4. 2,4 si lo buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada, veremos que la posición 2,4 está por debajo de la posición 8, con lo cual ese dato tendrá valor 2. El percentil 5 es 2. El percentil 95, que es 45,6, está por encima del valor 6, del 42, está más cerca o está en este tramo, en este grupo que tiene valor 7. Por lo tanto, aquí va a ser un 7. Si lo hubiéramos hecho directamente, fijándonos en la columna de frecuencias relativas acumuladas, veríamos que el 5% corresponde a los datos que tienen valor 2 y el 95% supera este de aquí y por lo tanto tendría que entrar aquí, valor 7. Bien, esto por un lado. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a usar esta tabla en la que aparecen el intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, que era lo que nos daban, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta. Vamos a poner además aquí una serie de datos para no tener que calcularlos de nuevo. La media es 58,25, simplemente. Aquí estamos, no como en el caso anterior, estamos con una variable estadística cuantitativa continua. Aquí tenemos intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es lo que nos dan, pero hemos obtenido la frecuencia absoluta. Tenemos 120 datos. Bueno, pues en este ejercicio, que es el ejercicio número 11, además de darnos, de pedirnos la tabla de frecuencias, que la estamos haciendo, e histogramas, nos piden la media, la moda, la mediana y los deciles 1 y 9. Bien, pues vamos a ir directamente, una vez que ya hemos obtenido la media, no es el objetivo de esta explicación, vamos a ir directamente a ver los deciles. Bueno, vamos a empezar por la media, ¿de acuerdo? Por la mediana, perdón. Mediana.
Recordemos que cuando hacemos esto y estamos con una variable estadística cuantitativa continua, primero tenemos que obtener el valor medio. Es decir, de estos 120, ¿cuál es el valor que está en la posición media? Es el valor 60. Y de aquí ahora tenemos que obtener el intervalo mediana. Este procedimiento lo vamos a tener que hacer para cada uno de los cuantiles, incluido la mediana. Intervalo mediana, que es aquel en el que coincide, en el que cae el valor que esté en posición 60. Si hasta el intervalo 15-25 tenemos únicamente 12 datos, hasta el siguiente tenemos 48, hasta el 50-75 tenemos 80 datos, con lo cual el dato que esté en la posición 60 va a estar en este intervalo. Este va a ser nuestro intervalo mediana, 50-75. Bien, una vez calculado, vamos a tener que sacar el valor de la mediana. Recordemos que la fórmula de la mediana para la variable cuantitativa continua es la siguiente: E sub h más n medios menos f sub h menos 1 por L sub h, que es el ancho del intervalo, partido de f sub h. Vamos a ver uno a uno lo que son, ¿de acuerdo? E sub h, ya vamos a estar hablando ya a partir de ahora de que nuestro intervalo h va a ser este, ¿vale? En el caso de la mediana, es el intervalo mediana, este de aquí. Entonces, el valor E sub h va a ser el valor inicial del intervalo, 50. El intervalo es 50-75, pues el 50 más n medios, ya lo hemos calculado y es 60. N medios menos f sub h menos 1. Voy a ir marcando los datos, ¿de acuerdo? 50. F sub h menos 1. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediatamente anterior. El ancho del intervalo será 75 menos 50, es decir, en este caso L sub h es igual a 25, dividido entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, es decir, 32. Si hacemos este cálculo, tendremos E sub h es, hemos dicho, 50 más 60 menos 48 por 25 partido de 32. Y esto nos da un resultado de 59,38. Bien, esto lo hemos hecho para la mediana. Recordemos además, lo acabamos de decir, que la mediana es igual al percentil 50 igual al cuartil segundo y al decil quinto, pero eso ya pues nos lo saltamos. Y ahora nos piden el decil 1 y el decil 9. Bien, el decil 1, que es lo mismo que decir percentil 10, recordemos, se va a utilizar, primero se va a buscar a qué intervalo pertenece y luego vamos a utilizar esta misma fórmula, solo que en lugar de coger aquí n medios, el dato n medios, podríamos buscar directamente el dato 10% de n. Fijaos que n medios es el 50% de n, que es como se define la mediana. Pues en este caso sería 10% de n. Pero vamos a empezar haciendo lo siguiente. 10% de n, que en realidad lo vamos a poner así, 0,1n, esto es igual a 0,1 por 120 y son 12. Bien, vamos a ver a qué pertenece el valor número 12. El valor ordenado número 12 pertenece a este intervalo, al intervalo 15-25. Este va a ser ahora nuestro intervalo h, a partir de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que el intervalo decil 1 sería el intervalo 15-25. Bien, este es nuestro intervalo, ¿de acuerdo? Podríamos hacer el cálculo, pero llegaríamos a la conclusión de que como estamos en el intervalo 15-25 y el valor 12
es exactamente el último de todos, porque es lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Nos acabaríamos llegando a la conclusión que en este caso el percentil 10 o el decil 1 va a ser el extremo superior, 25, con lo cual no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y vamos a poner directamente que el decil 1 es igual a 25. Recordad que lo decíamos en el caso anterior, que esta parte de aquí no sería necesaria si tenemos las frecuencias relativas acumuladas, porque tenemos que buscar aquel dato que cumpla la condición de que el 10% de los valores son inferiores a él, y eso también nos lo da la frecuencia relativa acumulada. En concreto, aquí aparece 10%. El 10% de los valores es inferior a él. El 10% de los datos tiene un valor inferior a él. Y eso lo cumple el valor 25. Eso no nos va a pasar con el decil 9, así que lo vamos a desarrollar. Decil 9. O lo que es lo mismo, percentil 90. Bien, ya vamos a hacer 0,9 por 120 y estos son 108. 108, aunque también podríamos haber buscado directamente. Bueno, si lo hacemos con el 108 veremos que un 80% de los datos está en este intervalo o en intervalos inferiores. Por lo tanto, no va a estar en este intervalo, sino en el siguiente. Es la primera frecuencia absoluta acumulada que supera el valor que nosotros tenemos, que es 108. Por lo tanto, este va a ser el tercer intervalo, este de aquí. 75, 100. Intervalo. Decil 9 va a ser el 75, 100. Además de buscarlo así, podríamos haberlo buscado con porcentajes. Decil 9, percentil 90%, el 90% de los datos tienen un valor inferior a él. Eso se cumple en este intervalo, porque en el anterior solo el 67% de los datos tiene un valor inferior a él, inferior o igual. Se cumple en este caso. Este es nuestro intervalo y vamos a utilizar ahora la misma fórmula que la de la mediana. En concreto vamos a hacer lo siguiente. Decil 9 es igual a, primero, E sub h más 0,9 por n, que ya lo tenemos calculado, menos f sub h menos 1 por L sub h, el ancho de ese intervalo, dividido entre la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo. Bien, E sub h es 75, hemos dicho, más 0,9 por n, lo tenemos aquí, 108, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que son 80. Por el ancho del intervalo, que son 100 menos 75, 25, partido de la frecuencia absoluta de ese intervalo, que si no me equivoco son, efectivamente, 40. Y si hacemos este cálculo nos va a dar 92,5. Bueno, pues creo que con estos ejemplos ya sería suficiente para entender cuál es el procedimiento para determinar los cuantiles, tanto en variable estadística cuantitativa discreta como continua, que como veis es un poquito más complicado. Y aquí terminamos. Adiós.